Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Hoy vamos a hablar con el comandante del Ejército de Tierra, Francisco González Núñez, nacido en Torrelavega y vecino de Villapresente. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza el 1 de septiembre de 1995, como él dice, pues ayer mismo. Tras 5 años de formación universitaria militar, se gradúa como licenciado y con el empleo de teniente de infantería. Sus primeros destinos fueron en Pamplona y Jaca, en las exigentes tropas de montaña. Posteriormente, ejerce de profesor de materias militares en la Academia General Militar durante 3 años, para volver a las unidades de infantería todavía como capitán, donde estuvo al mando de una compañía en el Regimiento Príncipe III en Siero, Asturias. Ascendido a comandante, pasa brevemente por Asturias y Madrid, para posteriormente formar parte del Estado Mayor de la Fuerza Logística Operativa en A Coruña, desde la cual vuelve a moverse a Zaragoza como profesor de la Academia General Militar. Todavía de comandante, es destinado a ocupar el puesto que el Ejército Español tiene en la Academia Militar del Ejército de Estados Unidos, en West Point, donde ejerce como profesor de táctica y oficial de enlace, todavía en estos momentos. Especialista en tropas ligeras y ambientes invernales y de montaña, y formado no solo por nuestro ejército, sino también por el ejército noruego, la OTAN y el ejército italiano. Además de ser diplomado de Estado Mayor, el comandante González Núñez tiene en su currículo 3 misiones en Afganistán y algún que otro viaje más en su mochila. En el ámbito civil tiene cursados estudios en la Universidad de Zaragoza y Santiago de Compostela, pero además ejerce, de manera intermitente, de profesor visitante en un curso de especialización de la Universidad de Zaragoza. Además de españolas, militares y civiles, ostenta condecoraciones de la OTAN, Estados Unidos y varias felicitaciones personales, entre ellas una de Su Majestad el Rey. Habla inglés e italiano, se defiende con el francés y entiende algo de alemán. Actualmente está ya en sus últimos días de comandante, puesto que en breve será ascendido a teniente coronel. Vamos a hablar ya con Francisco González Núñez. Hola Francisco, ¿qué tal estás? Encantados de tenerte en El Viajero Accidental en Radio Viajera. Hola Luz, un saludo muy fuerte desde aquí. La verdad es que el encantado soy yo. Estoy muy agradecido de que me hagáis un hueco en vuestro espacio. Muy bien, sí. La verdad, Francisco, estamos encantados de que te gustara la idea de nuestros podcasts gracias a la presentación de tu padre, de Francisco González Senior, que a su vez él va a estar dentro de poco en nuestros micrófonos hablando de Villapresente, de vuestra tierra natal y de sus 4 gobernadores, que eso ya lo haremos, ¿no? Nosotros en El Viajero Accidental no paramos de hablar de Cantabria y por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con un cántabro en West Point. Así que cuéntanos un poco sobre ti antes de que pasemos a hablar de más cosas. Bueno, pues sobre mí contaros, soy cántabro, que acabáis de decir, vecino de Villapresente, nacido en Torrelavega. Si no cito Villapresente, mi cuadrilla deja de dirigirme la palabra, así que eso tiene que estar por delante de todo. Casado con 2 hijos, ingresé en el ejército en septiembre del 95 y desde entonces pues sirviendo en él estoy y trabajando un poco para el servicio de todos e intentando mejorar este mundo que tenemos, como estamos viendo hoy en día, ¿no? Me gradué en el 2000 de la Academia Militar de Zaragoza y a partir de ahí, como oficial de infantería, pues en unidades de infantería, pues he estado haciendo mi trabajo, viajando mucho, la verdad, porque el ejército es una profesión en la que hoy en día se viaja mucho, ya sea por los cambios de destino, porque cada 2-3 años al final uno tiene que cambiar de destino y reiniciar una vida nueva. Son viajes a veces no tan agradables y viajando por cuestiones profesionales también, porque bueno, este mundo que tenemos hoy en día es un mundo global, incluso para Fuerzas Armadas y al final pues hay que relacionarse con nuestros aliados, con nuestros compañeros y eso implica muchos viajes de trabajo. Desde luego, eres un viajero particular,
¿no? Diríamos nosotros, un viajero por profesión, pero también por vocación. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a estar en West Point dando clases? Pues no, la verdad. Yo además es un pensamiento que he tenido muchas veces aquí ya en West Point, el imaginarme o recordarme cuando era un chaval volviendo ahí a Villa Presente con mi bicicleta y haciendo mi juventud normal, cuando sí que tenía un interés por ingresar en el ejército, pero para nada me imaginaba yo estar dando clase en una institución como West Point. Vamos, es una cuestión, es una situación nueva y un poco un sueño también, ¿no? Pero es una buena experiencia. Para hacernos una idea de la importancia que tiene, ¿nos puedes dar un poco de historia de esta institución académica y militar? Bueno, pues West Point para Estados Unidos es un icono, es algo que yo creo que en España también es conocido, es un centro de referencia en formación militar, pero en Estados Unidos es algo más. En Estados Unidos es el acuartelamiento en activo más antiguo, es un icono de su guerra de independencia. Cuando están en plena guerra de independencia, en este lugar, todavía sin llamarse West Point, es donde, digamos, ganan la primera ventaja estratégica. Quedan Fort Clinton, que es como se llamaba anteriormente, donde hacen una serie de obstáculos con una cadena y demás para impedir la movilidad de los ingleses a la hora de contrarrestar el territorio que las colonias por aquel entonces controlaban. Cuando acaba la guerra y logran su independencia con la ayuda de España, que no está muy reconocido en la historia, ni siquiera en España, pues deciden mantener un poco este lugar como un sitio como un icono, ¿no? Como decía antes. Y a partir de 1802, pues deciden instaurar aquí la academia militar. Se convierte de un acuartelamiento normal y corriente en una academia militar. Una academia militar con 2 cadetes. La primera promoción tiene 2 cadetes y el objetivo es formar ingenieros para poder recuperar o construir realmente la infraestructura de este país, porque no había nada. Desde ahí va evolucionando a lo que tenemos hoy en día, que son, desde luego, militares que están en las enciclopedias y que han hecho la historia moderna, astronautas, presidentes y muchísimas figuras en grandes empresas, con mucho poder y mucha influencia en Estados Unidos y en el mundo. A nosotros que nos gustan los viajeros y los grandes viajes, nos parece uno de ellos. ¿Cómo es la vida en West Point realmente? Bueno, la vida en West Point a veces es un poco, para un español es un poco de película a veces, ¿no? West Point es una base en sí misma, no es una academia como un acuartelamiento como los de España, esto es un pequeño pueblo, tenemos de todo, tenemos supermercado, tenemos hospital, tenemos todo, vivimos dentro de la academia, de lo que es el acuartelamiento, y eso es muy particular, ¿no? Es muy curioso, a veces hay gente que no sale, estamos apenas 100 kilómetros de Nueva York, pero hay gente que no ha bajado nunca a Nueva York, no es nuestro caso, pero es una cosa curiosa, ¿no? Y luego tiene Estados Unidos y hay muchos cambios culturales, cambios desde no entender o no ser consciente de que el día X es una fecha significativa para los americanos y nosotros estar actuando con normalidad, o cuestiones totalmente banales como una anécdota, por ejemplo, el llegar a una casa y entregar de primeras, el ir a dar los 2 besos muy españoles, ¿no? Que aquí la distancia personal es una cuestión importante y ver cómo el anfitrión o la anfitriona se da un paso atrás, o el entregar un regalo, sí, es una cuestión que ahora de hecho nos pasa al revés. Cuando hablamos con algún español o cuando tenemos algún invitado español, ya nos hemos acostumbrado a no dar los besos y somos nosotros los que nos quedamos así con esa situación. O cuestiones, digo, como ese regalo que entregas, que en España lo normal, recibes un regalo y es un poco pues abrirlo, ¿no? Y aquí pues no se abre esos regalos. Uh-huh. Y luego el hecho de que sea una base militar y tener el trabajo en el sitio donde vives, pues también son cuestiones curiosas que al final hacen entender un poco por qué, como militar, ¿no? Por qué los uniformes, por ejemplo, en Estados Unidos son algo normal. Aquí es que hay días que prácticamente no me lo quito. La estoy ahorrando en ropa civil, vamos. Es una ventaja, es una ventaja puntual, sí, pero una ventaja. ¿No?
Sí, supongo. Francisco, normalmente en El Viajero Occidental no hacemos alusión al momento en el que estamos grabando el podcast por aquello de que sea atemporal. Pero bueno, la situación que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19 es totalmente extraordinaria y por ello si queremos hoy que nos cuentes un poco cómo estáis viviendo algo así, tú en la distancia y tus colegas norteamericanos con respecto a su país. Pues la verdad es que hay un poco de impotencia. Como español ahora mismo es un poco de impotencia, ¿no? De ver desde la distancia, porque yo sigo las noticias de España, como no, veo la tele en internet y soy seguidor de todo lo digital como nuestra radio ahora mismo, ¿no? Pero porque es la única manera, además de hablar con familiares y amigos, de qué es lo que ocurre. Y es una impotencia personal de no poder estar allí ayudando, que se mezcla a la vez con ver lo que se nos viene aquí encima, ¿no? En Estados Unidos. Ahora mismo aquí la situación en Estados Unidos está empeorando y bueno, no sé si llegaremos a estar peor o no en números porcentuales, por decirlo así, a España, pero bueno, da miedo por las dos, ¿no? Por la gente que tenemos allí y por la gente que tenemos acá. West Point es un caso particular, con esa descripción que hacía antes de la base, ¿no? Un sitio aislado, con capacidad de sostenernos dentro sin tener que salir. Pues la verdad es que la respuesta está siendo bastante buena, bastante efectiva. Dentro de West Point no tenemos muchos casos ahora mismo y se vive con relativa tranquilidad, pero bueno, fuera de la valla no es lo mismo y obviamente las capacidades que tenemos el ejército americano también le está poniendo a servicio de las poblaciones de alrededor, porque tiene que ser de esa manera. Es decir, hay actividad desde la base de algún tipo de apoyo o de actividad de limpieza o de ayuda en otras actividades como consecuencia del COVID que salgan de la base. No, pero bueno, ahí hay que entender un poco el tamaño de la academia, ¿no? La academia es una academia militar, no es una unidad militar en sí misma. La mayoría del personal y las capacidades que tenemos aquí, que tiene la academia, están centradas en la enseñanza a los cadetes. Es una universidad. West Point es, a efectos de académicos en Estados Unidos, al igual que nuestra Academia General en Zaragoza, es una universidad. Entonces, esas capacidades de fuerza militar, por decirlo de alguna manera, no son pocas. Lo que sí que está preparado, por supuesto, hasta donde yo sé, que obviamente no participo en los procesos de decisión, es el disponer de esas capacidades médicas, pues, para apoyar en un momento dado. Vale. Francisco, volviendo a lo que es el papel que tú juegas allí con estos programas de intercambio, ¿cuál es el valor para España y para sus Fuerzas Armadas de estos programas de intercambio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues como decía antes, esto es un mundo global incluso para la defensa. Entonces, el conocer a nuestros aliados, saber cómo funcionamos, cómo participamos y esas pequeñas tonterías, ¿no? Como la anécdota de antes, de si entramos a saludar con un beso o si se abre el regalo o no se abre el regalo, traducidos en carácter militar, pues tiene su importancia, ¿no? El qué expresiones utilizamos o qué procedimientos se utilizan, pues es algo que es mejor conocer antes de tener que utilizarlo, antes de tener que realmente utilizarlo en una situación de tensión, de crisis. Estos programas nos permiten eso. Estos programas nos permiten desde muy al principio de la vida militar el que nuestros alumnos y sus alumnos, que nuestros futuros oficiales se vayan conociendo. En parte, no solo por mí, que doy clase a los cadetes americanos de táctica, sino también porque tenemos un intercambio de cadetes. El programa no es simplemente un intercambio de profesores. Todos los años intercambiamos cadetes. Los años cadetes de nuestra academia están aquí durante un periodo académico, un semestre, y cadetes de West Point van a nuestra academia durante también 1 o 2 semestres. Entonces eso está creando palabras normales, ¿no? Una madre de conocimiento que lleva ya 15 años. Que lleva ya al menos 15 años intercambiando oficiales, intercambiando conocimientos. Si además, y esa es una opinión muy particular, si además tenemos en cuenta esa importancia de West Point como centro de formación de líderes, pero no solo para las Fuerzas Armadas, sino para un país como es Estados Unidos, donde la mayoría de sus alumnos, curiosamente, no sirven más de 5 años en las Fuerzas Armadas. Se piden la baja y pasan, que es algo normal en Estados Unidos,
piden la baja y pasan a formar parte de empresas civiles, de sector administrativo, del gobierno, pues tener que esos futuros líderes de un país o de la empresa de un país tengan un conocimiento real de las capacidades de España, un país que ha evolucionado muy rápido el nuestro, y que muchas veces la gente o desde fuera se desconoce esa capacidad real que tenemos, pues es importante porque nos sitúa en una posición no de ventaja, pero sí la justa en cuanto a poder ofrecer servicios, en cuanto a que se nos tenga en cuenta, en cuanto a nuestra posición. Yo creo que es una inversión a largo plazo que quizás no sea muy tangible en el corto, pues porque cualquier alumno de aquí o de España va a tardar 4 o 5 años en salir de la academia y en empezar a servir. Uh-huh. Y esa percepción que se tiene, sí, que evidentemente vosotros influís, ¿no?, en esa percepción que se tiene de una parte de una dimensión de España allí. Esa percepción, vosotros sois conscientes de que haya ido cambiando, es decir, que la percepción que se tiene allí no ya de España, porque creo que eso, pues, evidentemente, esa es más amplia, ¿no?, pero un poco de España como país que también tiene, lógicamente, sus fuerzas armadas, su formación de las mismas, eso ha ido evolucionando, me imagino, ¿no? Sí, ha cambiado. Mi perspectiva es corta. Este es mi 3er año aquí y bueno, de primera persona mi perspectiva, como digo, no puede ir muy atrás en el tiempo. Pero en mi experiencia sí que yo tengo la sensación, cuando voy hablando con la gente, de que muchos, sobre todo aquellos antiguos y por lo tanto los que al final dan clase, ¿no?, imparten la idea, porque aquí se habla de los países y hablan de los aliados y nos describen como nosotros describimos a nuestros aliados también en nuestros programas formativos, pues no tienen esa idea exacta. Como decía antes, España ha cambiado mucho y muy rápido, y para bien. Y a veces pues a uno le sorprende ver que un alumno ha hecho una búsqueda de fuentes y en esas fuentes está hablando de que pues el ejército español es todavía un ejército de reemplazo, ¿no? Y, claro, un ejército de reemplazo hace ya casi 20 años, ¿no?, que no tenemos ejército de reemplazo, que tenemos un ejército profesional. O hablan de que España es una economía basada en la agricultura y en el turismo y que la relación con Estados Unidos es principalmente exportamos productos pues eso, de comida, de economía, de agricultura y demás. Cuando hoy en día lo que más exporta España a Estados Unidos es tecnología, algo que ni en España sabemos. Las relaciones comerciales con España y Estados Unidos, lo que nosotros vendemos a Estados Unidos son productos tecnológicos y maquinaria industrial. O sea que no es queso y jamón, ni mucho menos. Y eso es algo pues que si ni siquiera en España lo sabemos porque no nos da tiempo a entenderlo, los americanos por supuesto no lo saben. Y en mi corto plazo yo sí que creo que la gente se va dando cuenta, ¿no? Y gracias a una de las ventajas, ¿no?, de que esto sea una academia es que todos los años es gente nueva, son una nueva promoción que ingresa y una nueva que se va, y eso permite el mantener un impulso constante en actualizar esa imagen de España. Bueno, pues nos parece fenomenal que lo hagáis y muy beneficioso para la imagen de España, pero también pensamos que no todo será trabajo. Imaginamos que seguro que habrás podido visitar algo de los Estados Unidos en este tiempo que llevas allí. Sí, no todo es trabajo, no. El trabajo es mucho, pero no todo es trabajo. En mis 15 días que tienen la costumbre aquí en Estados Unidos de coger vacaciones de verano y a mí me aplican la misma norma, por supuesto que nos hacemos algunos viajes. Viajes, pues bueno, intentando un poco conocer los iconos de Estados Unidos y seguir un poco la pista de España también, ¿no? La pista de España está muy metida en la historia de Estados Unidos y es una excusa como otra cualquiera para ir conociendo sitios. Tener Nueva York aquí a 100 kilómetros es una ventaja también, vamos, impagable, porque, bueno, pues es como que bajamos en el día. Entonces, ver Nueva York, el tenerlo de coger el coche y aparecer en Nueva York y poder visitar todos esos sitios
emblemáticos que muchas veces hemos visto solo en las películas, y estar allí pues es bonito, es una experiencia, y sobre todo pues teniendo niños pequeños como es mi caso, y enseñarles, abrirles el mundo para que esta generación que nos sigue tenga la mente más abierta y los ojos más abiertos, está muy bien. ¿Y qué sitios especiales, cuando decías que habías aprovechado para visitar así sitios especiales o igual relacionados también con nuestra historia, qué sitios recuerdas particularmente? Pues he aprendido mucho, la verdad es que he aprendido mucho de la historia de España estando aquí en Estados Unidos. Uno que me llamó mucho la atención así en este hilo es en California, en San Francisco. San Francisco tiene lo que llaman el presidio de San Francisco, el presidio que para nosotros lo asociamos a una cárcel, ¿verdad? Pero los presidios aquí en Estados Unidos fueron el nombre que se utilizaban los cuarteles, los cuarteles militares de España en ultramar. Y el presidio de San Francisco, ahora mismo en inactivo, me llamó la atención el que ellos presumían de que era el acuartelamiento más antiguo de Estados Unidos. Claro, yo viniendo de West Point, como hablábamos antes, en el que West Point se presenta como el acuartelamiento más antiguo en activo, era algo que me sorprendía, hasta que ese pequeño matiz, ¿no?, del en activo, el acuartelamiento de San Francisco, que es el cuartel más antiguo del Estados Unidos continental, como dicen ellos, y es de origen español, y que todavía tiene algunas edificaciones de entonces, de 1700, de 1600. Pues es bonito, ¿no?, ver allí ese escudo de España antiguo y esas imágenes nuestras de esta presencia, y darnos cuenta de que lo pequeños que somos hemos tenido mucho hueco, mucha huella en la historia, ¿no? Sí, porque hablabas antes de la independencia de Estados Unidos. Nosotros hemos hablado ya en el Viajero Accidental, por ejemplo, de Bernardo de Gálvez, que tuvo una relación bastante directa con la independencia, con la guerra de independencia de Estados Unidos, y le dedicamos un episodio, y que sabemos que hace no mucho ha tenido reconocimiento allí, creo que en el Capitolio, ¿no? Sí, bueno, la historia de Bernardo Gálvez ya la habéis hablado de ella, pero es una historia escondida incluso por España, o por lo menos no hecha pública, y sí, ahora tiene un cuadro en el Capitolio, y cada vez están inaugurando más reconocimientos o más estatuas en reconocimiento. Pero hay otras figuras que son importantes y que todavía quizás no hemos descubierto, civiles y militares, ¿no? El primer embajador que tuvo España aquí en Estados Unidos, el primer almirante también de la Armada de Estados Unidos, la Navy, es español o de origen español. Entonces, eso incluso anterior, ¿no? En el momento en el que empieza la guerra de independencia de Estados Unidos, 2/3 de la población de este territorio, de lo que llegaría a ser Estados Unidos, hablaban español. Entonces, hay mucho ahí, ¿no? Y en esos viajes, pues yo sé, San Francisco ha sido uno de ellos, en Florida también, o en Texas también. Son sitios en los que hay huella, pero bueno, también hemos ido a ver otras cosas que no solo están relacionadas con España. Otra cosa que le preguntamos a nuestros entrevistados es que cuáles van a ser sus próximos viajes. Y ahora probablemente más que nunca, porque volveremos a viajar. Sin duda volveremos a viajar. Entonces, por saber pues los planes que tienes, los que tenías y lo que tenías, digamos, en mente para hacer próximo. Bueno, los planes ahora mismo están todos trastocados, ¿no?, con esa experiencia que hablábamos antes de la situación actual del COVID. El próximo viaje que teníamos en mente y último era uno de los grandes parques nacionales que nos falta por visitar, que es el Gran Cañón, y en el Colorado, y que, bueno, pues sospecho que no vamos a poder visitar ya, porque tiene pinta de que regresaremos a España antes de que se levanten estas restricciones de viaje. Y el próximo viaje supongo que será de vuelta a casa, y a partir de ahí ya veremos, pero... Bueno, pero será momento de planear cosas, nuevas, eso seguro. Sí, seguro, no. El viajar es algo que lo llevo desde muy pequeño, ya a mis padres ya les gustaba viajar, y bueno, dentro de las posibilidades que vayamos teniendo, pues iremos viajando. Yo creo que es importante conocer el entorno y conocer
y conocer lo que no conocemos, y para eso hay que viajar. Y si uno no viaja, al final no entiende al vecino. Si uno no está allí y se involucra en esos problemas y en esas otras sociedades, no se entiende el porqué de las respuestas, y es importante, más allá de las fotografías, más allá de tener recuerdos, es una cuestión de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Nos da mucha pena, pero estamos llegando al final de esta charla, de esta entrevista. Queremos darte las gracias, Francisco, por compartir con El Viajero Accidental y con Radio Viajera tu aventura en Estados Unidos, la aventura de un cántabro en West Point, que sin duda para nosotros tiene mucha amiga y queremos que mucho tirón. Sí, desde luego, porque nos parece, vamos, desde el principio nos pareció súper interesante, y cuando hablamos con tu padre, que como decíamos al principio, va a salir en un próximo episodio, hablando de Villa Presente, tu villa natal, con la que el viajero tiene una relación muy estrecha, porque, pues vamos, concretamente yo pasé allí mucho tiempo y sigo visitándolo siempre que puedo, así que de ahí viene esa relación tan estrecha de algún miembro del Viajero Accidental. O sea que ha sido un placer tenerte con nosotros, Francisco. Ya digo, el placer y el honor es mío, que me hagáis un hueco en esto, en vuestra radio viajera, para poder compartir al menos un granito de mis experiencias, un poquito de mis experiencias. El placer es mío y muchísimas gracias. Vale, pues oye, encantados. Un abrazo, que vaya todo muy bien por ahí, y ya nos veremos muy probablemente de vuelta por aquí, por España. Bueno, mi primera parada será a Villa Presente, seguro, con lo cual, y supuestamente debería volver en verano, entonces igual nos vemos, efectivamente. Muy bien. Bueno, un abrazo, hasta pronto.